Listo. Entonces esto lo miramos a ver. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo van? Buenas tardes, Bueno, profe. Bien, usted. profe, Bien, buenas Hola, profe, tardes. muy bien, ¿y usted? bien, gracias. ¿Qué voy a hacer yo? Así. Borrar esto. Y antes de cualquier cosa, pues proyectar pantalla. Ignorar por acá o ocultar por acá. Listo, lo ponemos por ahí en 400% y ahorita miramos. Muy bien, entonces hoy, según la agenda que tenemos para el curso, iniciamos un nuevo tema, que es la unidad número 5. Bueno, ya con esta tableta digitalizadora me está pasando una cosa. Y es que yo solo puedo utilizarla hasta la mitad. No sé por qué carajos. Bueno, sí sé el por qué, pero no sé por qué funciona así. Déjenme yo ver una cosa. Mapeo. Ah, con razón. Sí, es que me está cogiendo las dos pantallas. Con razón. ¿Y esto cómo lo quito yo? ¿Cómo lo remapeo? Esa es la gran pregunta del día de hoy. Profe, hola, buenas tardes. ¿Cuál es la gran pregunta del día de hoy? La gran pregunta es la siguiente. Es que yo utilizo dos pantallas. Una para ver qué es lo que estoy proyectando y para saber quién me habla. Listo. Y otra que es la de trabajo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la tableta digitalizadora me la está dividiendo la mitad. Una mitad para una pantalla y la otra mitad para la otra pantalla. He ahí el gran problema. Profe, Cuénteme. ahí en la derecha dice Screen Mapping y dice que todos, ¿no será ahí? Donde dice hoy. Ah, sí, monitor uno. Eso es lo que yo quiero. Muchas gracias. Working area. Para todos. Listo. Y entonces si yo quiero pasar para la otra. Bueno, igual en la otra no voy a trabajar. Vea usted, muchas gracias. Vamos a ver. Chan. Sí, señor. Ya sí. Muy amable, muy formal, muy querido. Bueno, entonces unidad número 5. Ahora sí se siente esto como se debe. Número 5. Isomería. Esta hermosura de unidad. Entonces la vamos a empezar así. Vamos a empezar con una pequeña definición. ¿Listo? Si usted le hablan de isomería, bueno, si en algún momento me comienzan a escuchar entrecortado, me avisan, ¿listo? Me avisan por Discord o por aquí mismo, no sé. Si, si se me escucha suave, es decir, más a un volumen más bajo de lo normal, eh, también me avisan, por favor. Isomería. Listo. Entonces, según la connotación desde el castellano, esta palabra la podemos dividir en tres partes. ¿Cuáles serían esas tres partes? Hizo, En iso, muy bien. ¿Qué quiere decir el prefijo iso? Del verbo hacer. Que es igual, ¿no? No es de Se hacer. mantiene. Eso es de igual. Ese iso que usted mencionó es con H y con Z.
Sí, profe, yo sé, broma, no es broma. ¿Cuál es la segunda parte? Me. Me. No sé si hasta la R o hasta dónde. Ahí me queda a mí la duda. ¿Y la tercera parte cuál sería? Bueno, esta parte de acá se refiere a forma. Y la última parte, que yo creo que sí sería, es estudio. Entonces saquen ustedes mismos la conclusión. ¿Qué es lo que... Estudio de las formas iguales. Oye, viejo sordo, ¿qué pasó? Otra vez. El estudio de las formas iguales. Está muy fuerte mi micrófono, profe. Sí, está muy fuerte. Quítale ganancia, por favor. Quítale unos 2 puntos de ganancia. Bueno, entonces sí, en el contexto de nosotros lo que vamos a proceder es al estudio de estructuras orgánicas. Y aquí viene mi aportación a la definición, que si ustedes van y lo buscan en un libro, pues lo van a encontrar diferente. El estudio de estructuras orgánicas semejantes. ¿Listo? Entonces, la isomería en general se basa precisamente en tratar de comparar dos compuestos orgánicos, dos estructuras orgánicas que tienen una semejanza, al menos una semejanza, ¿cierto? ¿Por qué al menos una semejanza? Porque resulta que para nuestro estudio se requiere, para el estudio de la isomería, se requiere precisamente que todos los compuestos que vayamos a comparar entre sí tengan igual fórmula. ¿Ese fórmula va tildado? Yo creo que sí, pero no recuerdo dónde. Sí, en la U. Gracias. Fórmula molecular condensada. Esa siempre va a ser nuestro punto de partida, se me escapa la palabra, nuestro requerimiento, listo, para poder hacer isomería. Todos los compuestos orgánicos que vayamos a comparar bajo el contexto de la isomería, todos deben de tener la misma fórmula molecular condensada. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros. Sí, profe. Entonces, luego de cumplir con estas restricciones, esa era la palabra que estaba buscando ahorita, luego de cumplir con esta restricción asociada con la fórmula molecular condensada, entonces ya comenzamos a mirar qué diferencias o semejanzas estructurales guardan esos compuestos. ¿Listo? Bueno, todos aquellos compuestos que tengan igual fórmula molecular condensada y alguna semejanza esa semejanza sí se escribe así. Ya me entró la duda. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces los vamos a llamar isómeros. ¿Listo? Resulta que todos los isómeros actualmente conocidos, bueno, la gran mayoría de ellos, inicialmente los podemos dividir en dos grandes familias,
que son la familia de los isómeros constitucionales y la familia de los estereoisómeros. La familia de los estereoisómeros. Dentro de la familia, o mejor dicho, los estereoisómeros, los podemos clasificar en dos subfamilias, que son los diastereómeros, perdón, y los enantiómeros. Cierto que estoy Profe, ¿cómo se llaman los otros? enantiómeros. Se lo voy a volver a copiar. Ok. Dentro de los diastereómeros podemos mencionar algunos, que son los isómeros geométricos, los isómeros conformacionales, ¿No es que también se le llaman conformeros? es correcto. Y déjenme, yo reorganizo esto. Uy, los casos de accidentalidad que hubo con esos compuestos han sido bien heavy, ¿no, profe? ¿De qué está hablando? ¿De qué estoy hablando? Sí. De que han habido compuestos mágicos que se suponía que tenían que servir para una cosa y terminaron sirviendo para otra porque resulta que no era lo que buscaban. Suele suceder. Como todo en la vida. Deme algún ejemplo, que no estoy muy enterado de eso. Pues no recuerdo exactamente el nombre, pero sí sé que hubo un producto materno, o sea, un medicamento que se usaba para la maternidad, para las mujeres que estaban en lactancia, por allá en Rusia, y entonces resulta que durante el embarazo se suponía que le tenían que dar ese medicamento, y muchos bebés empezaron a nacer con deformidades y cosas así. Entonces empezaron a, creo que sí es esa, talidomina, talidomida, y, y pues se fueron a ver y resulta que era, o sea, lo que estaban produciendo era un isómero de lo que querían realmente producir. Entonces ahí fue que le empezaron a poner como más cuidado a eso, según tengo entendido yo. Talidomida. Ya me dio curiosidad. Profe, pues eso en realidad fue un medicamento que hicieron en Alemania, pues fue una farmacéutica ahí. Y eso comenzó Exacto. porque en ese entonces como que la gente estaba muy acostumbrada a tomar como cosas para el insomnio y así. Y dentro de esos estudios encontraron ese principio activo. Y ya pues no sé por qué fue que lo incluyeron a las embarazadas porque eso evitaba que ellas vomitaran mucho.
y después de muchos casos se dieron cuenta que estaba relacionado con que los niños nacían pues como deformes y así. Incluso pues hubo como toda una generación envuelta en eso. Ah, ya sé dónde está el problema. Y por eso es que debemos de estudiar este curso, por eso es que debemos de estudiar esta unidad en particular. Le sucede que la talidomida tiene dos enantiómeros, el R y el S. ¿Listo? Entonces, lo más seguro es que el bueno era uno y el malo era otro. Y estaban sintetizando era el malo y no el bueno, según lo que les estoy entendiendo. Sí, señor. De eso vamos a hablar en esta unidad más adelante. Vea, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. No sabía eso de la talidomida. Ok, entonces los diastereómeros los podemos, bueno, podemos incluir allí en esa subfamilia de estereoisómeros a los isómeros geométricos, a los isómeros conformacionales y muchos otros que vamos, bueno, algunos otros que vamos a ir viendo durante el semestre. ¿Listo? Vamos a empezar con los isómeros constitucionales. De verdad, ustedes están tomando nota. Es que me dejan desaparecerles todo así como así. Claro, profe. Sí, señor. Sí que. Sí, tomamos nota. Ok. Entonces va definición. Y dice así con entonado acento. Son compuestos orgánicos que poseen la misma fórmula molecular condensada y se diferencian entre sí por la secuencia de enlazamiento entre sus átomos. Profe, Cuéntame. ¿podría repetir, por favor? Si son compuestos orgánicos que poseen la misma fórmula molecular condensada y se diferencian entre sí por la secuencia de enlazamiento entre sus átomos. Profe, es que se te está escuchando un poco entrecortado. Ah, bueno. Ahí lo vi. Ahí lo vi. Listo. Entonces, ¿dónde se quedaron? Se diferencia. Entre sí en la secuencia de enlazamiento entre sus átomos. Ahí se me escucharon. Sí, profe. Listo. Entonces, esto es mejor verlo con un ejemplo. Vamos a verlo de una manera lo más sencilla posible. Supongamos que tenemos esta fórmula molecular condensada. Entonces, a partir de allí podemos proponer muchas estructuras. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre o con qué se les ocurre que empecemos? Con una estructura. Abierta, profe, no. ¿Cómo? Una cadena abierta de 6 carbonos. Listo, hágale pues. Entonces sería 2, 3, 4, 5 y 6.
Esa estructura que les acabo de dibujar tiene 6 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos? 12. Tiene 14. ¿Sí sabe por qué 14? Por lo de las Por los puntas, extremos. extremos. Ajá. Recuerden que en los extremos vamos a encontrar de a 3 hidrógenos. Entonces ahí es donde están los 2 hidrógenos desaparecidos. Comillas. Cerremos eso, profe, entonces. ¿Cómo? Hagamos la cerrada. No. Yo quiero que empecemos así. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que esta estructura no tenga 14, sino 12 hidrógenos? Doble enlace Dos carbonos. Eso. ¿Dónde quieren que coloque ese doble enlace? en ambas puntas. En ambas puntas. ¿Usted qué fetiche tiene con las puntas? Solamente necesitamos un doble enlace. Porque por cada doble enlace que nosotros metamos en una estructura, disminuimos la cantidad de átomos de hidrógeno en 2. Entonces, si metemos 2 enlaces dobles, pues estaríamos disminuyendo 4 y nos quedaríamos con 10 hidrógenos. Por lo tanto, no nos conviene utilizar 2 dobles enlaces, sino uno solo. ¿Listo? Por ejemplo, lo podríamos poner acá. ¿Listo? A ver, otra idea. Vea, 2, 3, 4, 5, 6. Manejando el mismo esquema, podríamos poner el doble enlace acá. Otra opción. Podríamos poner ese doble enlace acá. ¿Listo? ¿Qué otra opción se les ocurre a ustedes? Que no sea poner el doble enlace acá o acá. Ponerlo donde yo lo he puesto, pero en los otros lados. Por eso. O sea, Por eso. eso fue lo que le acabo de decir. Que no lo ponga ya. ¿Dónde? Por ejemplo, acá o acá. No, es que lo que yo le digo es, digamos, encima de donde están. ¿Cómo así? No sé si me hago entender. No se hace entender. Lejos sería lo mismo. Creo que por la geometría, ya cuando uno hace la geometría no daría lo mismo. Vea, yo le expando el panorama. Ay, ay. 2, 3, 4 y 5. Bueno, podríamos poner el doble enlace acá. Y nos queda faltando un carbono, ¿cierto? Por ejemplo, ahí. Otra opción, vea. 2, 3, 4, 5. Con el mismo doble enlace ahí. Poner el otro carbono acá. Con la misma estructura básica, vea. 2, 3, 4, 5. Esto es más cuestión de... ¿De qué? De imaginación. Vea. Y si usted ya comienza a cambiar de posición ese doble enlace, le comienzan a salir un montón de otras estructuras. Como estructuras cerradas, la cantadita sería esta. La del ciclohexano. ¿Listo? ¿Podríamos hacer una estructura cerrada de menos carbono? Sí. Y para compensar, usar ramificaciones. Entonces, vea, por ejemplo. O una de 4 carbonos, vea. Y hasta le podríamos poner 2CH3. O 2 ramificaciones. O una sola. Así. Y un largo etcétera. Profe, ¿y cuál sería el criterio para armarlo?
El criterio sería solo este, cumplir con esa fórmula molecular condensada. ¿Listo? Esa sería nuestra única restricción. Ya el resto depende de ustedes, de su imaginación. Entonces, ahora sí, para contextualizarlos en esto de los isómeros constitucionales. Miren que todos ellos, todos estos compuestos orgánicos que tratamos de dibujar acá, todos tienen la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de átomos de hidrógeno, ¿cierto? De verdad, todavía se me está entrecortando la señal. No. Bueno, gracias. Y la única diferencia entre ellos es la forma en que los átomos se enlazan entre sí. ¿Listo? A eso es a lo que yo me refiero al mencionarles como secuencia de enlazamiento entre los átomos. ¿Listo? Esta es la familia de isómeros más fácil. ¿Por qué? Porque lo mismo que les dije ahorita. El límite es su imaginación. Ese es el único límite en esta familia. ¿Listo? Y por eso lo hace la familia más fácil. Listo. Entonces ahora vámonos hacia la familia de los estereoisómeros. ¿Ya están listos para copiar la definición? Sí, señor. Entonces dice así. Mire, profe, me sube un momentico, porfa. Y mire una cosita. Hasta Ya. ahí. Sí, ya, ¿Y gracias. qué le están haciendo falta? Nada, iba a tomar un pantallazo. Está bien. No me quejo. Bueno, entonces, son compuestos orgánicos. Perdón, Manuel. Son compuestos orgánicos que poseen la misma fórmula molecular condensada ¿Ya copiaron esa parte? Ajá. Sí. Poseen la misma secuencia de enlazamiento entre sus átomos. Y se diferencian entre sí por la orientación espacial de algunos de sus átomos. Yo le voy a aumentar la ganancia de esto para poder hablar más pasito. Ok. ¿Cómo fue que dije? Son compuestos orgánicos que poseen la misma fórmula molecular condensada, poseen la misma secuencia de enlazamiento entre sus átomos y se diferencian entre sí por la orientación especial de algunos de estos átomos.
espacial. No especial, espacial. Bueno, señor. Listo. Está bien. Bueno, entonces en esta familia vamos a encontrar a los isómeros geométricos. Vamos a encontrar a los isómeros conformacionales. Vamos a encontrar a los enantiómeros y vamos a encontrar también a los diastereoisómeros. Listo, ya copiamos. Sí, profe. Ok, entonces, vámonos en orden. Resulta que los isómeros geométricos ya los conocemos. Esos ya los conocemos, ya los vimos. Solo los vamos a recordar y voy a introducirles algo adicional. Listo. Entonces, sucede que para los isómeros geométricos tenemos dos definiciones, que son las siguientes. La primera, son estereoisómeros que se diferencian entre sí por la orientación espacial de los átomos alrededor de un enlace doble. Profe, ¿me repite, porfa? ¿Desde dónde? Se diferencian entre sí. Por la orientación espacial alrededor de un enlace doble. Profe, le faltó de los átomos. Eso, por la orientación espacial, gracias, de los átomos alrededor de un enlace doble. Así es. Listo. Entonces, como ya les decía, estos isómeros ya los conocemos. Y ya me embalé yo acá. Lo debí de haber hecho como siempre. Listo. Muy bien.
estructura de la izquierda, ¿qué geometría tiene ese doble enlace? ¿Z? No. ¿Cis? Muy bien. Geometría cis. Y este de acá pues tiene geometría trans. Bueno, ya que menciona la geometría Z. Tal como ya lo habíamos sugerido en una clase anterior, el compuesto cis y el compuesto trans no solamente se diferencian entre sí por su estructura, sino también por su nombre y por sus propiedades físicas y químicas. Listo, lo mismo pasa con los isómeros E y Z. Ok. El de la izquierda, ¿qué geometría tiene? ¿Cis? No, E. tampoco. Z. Pues sí, ya por descarte Z. ¿Y nosotros cómo es que nos damos cuenta de esto? A ver, repasemos. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Se traza una línea perpendicular al doble enlace. Es correcto. ¿Ves? Se me acaba de ocurrir una idea. Para no interrumpir la grabación. Ahorita lo aplico. Bueno. Entonces se parte el doble enlace a la mitad con una línea perpendicular al mismo. Listo. ¿Y después qué hacemos? Numeramos, creo. Asignar prioridades basándonos en qué. En el número atómico. Es correcto. Entonces, al lado izquierdo, el hidrógeno pues pierde y el carbono gana. Y al lado derecho, ¿quién gana? El cloro. Muy bien, el cloro. Entonces, 1 y 2. ¿Y después qué hago? Ahí ya pasa la línea paralela. Es correcto. Y solo por asegurarnos, vamos a borrar la otra. Entonces, según eso, están del mismo lado. Listo. Por lo tanto, tiene geometría Z. Y dado que en el compuesto de la derecha, pues el cloro pasa abajo y el CH3 para arriba, entonces debe tener la geometría contraria, haciendo que tenga una geometría E. Listo. Bueno, eso respecto a la primera definición que les comenté de isómeros geométricos. ¿Listo? La segunda definición vamos a tratar de darla, aunque yo nunca la he dado. Esta es la primera vez. Entonces, manos a la obra. Cuando estén listos, me avisan.
Listo. Entonces dice así. Son estereoisómeros Profe, ¿estamos definiendo qué? Estamos dando la segunda definición para isómeros geométricos. Ok, pues. Listo. ¿Son qué, profe? Por favor, me repite. Son estereoisómeros que, siendo cicloalcanos, y cuyo anillo solo posee dos sustituyentes, entre paréntesis, ramificaciones, sustituyentes, grupos funcionales, cierre paréntesis. Se diferencian entre sí, o a ver, ¿qué colocaron? ¿Qué copiaron? Para yo no repetirles lo mismo. Son estereoisómeros que siendo cicloalcanos y cuyo anillo solo posee sustituyentes, entre paréntesis, ramificaciones, sustituyentes, grupos funcionales, se diferencian entre sí Por la orientación de dichos sustituyentes. Profe, esos no eran los isómeros conformacionales. No. Ya vas a ver el porqué. Bueno, esto lo vemos más fácil en abogado. ¿De qué? No le escuché absolutamente algo. Por la orientación de qué. De dichos sustituyentes. Entonces, les decía que esto se ve más fácil en Avogadro. Ok. Entonces dice así. Estamos en edición, carbonos, por ejemplo, el típico cicloalcano de 5 carbonos. Y le damos a optimizar geometría. Listo. Vamos a hacer una cosa. Necesito 2 ventanas de Avogadro. Esto lo vamos a correr. Listo. Y lo vamos a poner así. Y en otra ventana de Avogadro esto lo mando
para la derecha. Vamos a hacer algo parecido. Optimizar geometría. Listo. Y vamos a ponerlo así. Parecido. ¿Cómo está el otro? Claro que ya me entró a mí la duda. Es que este quedó más bonito. Yo no sé esto por qué quedó como tan chueco. Profe, ¿Qué hubo? ¿no será que porque al otro le hice como más veces actualizar geometría? Como que se movió un poquito más. No, este ya no se mueve. Dejémoslo así. Si nos vale. Listo. Entonces, pues. 2 cicloalcanos, 5 carbonos el anillo, toda la cosa. No, ya sé qué fue lo que pasó, pero me da palo tener que voltearlo como yo quiero que se voltee. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Eso, por ahí. Ahí más o menos. Bueno, listo, no le demos más vuelta al asunto. Entonces, yo no me rindo, sinceramente. ¿Qué les voy a decir mentiras? No me rindo. Bueno, sí, más o menos queda aceptable, tal como lo tenemos ahorita. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer esto. Acá voy a poner un CH3 por acá y un CH3 por acá. Y en este de acá voy a poner un CH3 por acá y otro por acá. En los dos voy a optimizar geometría para ver cómo es el asunto. Híjole. ¿Si vieron lo que pasó? Pero entonces, ¿qué? Con tus medias, porque tú no usas tanta media. Es que me ponen las feas, las que son de Juan. ¿Y qué de malo tienen las feas, Juan Camilo? Profe, tenía el micrófono abierto. Sí, señor, yo porque se lo cerré. Menos mal. Bueno, me va a tocar volverlo a hacer. ¿Sí vieron lo que pasó? Se crasheó. Ahora sí. Entonces, pues, que voy a optimizar geometría. Espero no embarrarla. Y aquí hagamos lo que iba a hacer desde un principio, acá y acá. Y le digo solamente una vez optimizar geometría para no embarrarla. Como ahorita. Entonces miren, tenemos misma cantidad de carbonos, misma cantidad de hidrógenos. Así no, ahora sí. Y la única diferencia entre los dos es que en el de la izquierda tenemos los dos CH3 del mismo lado, como si estuvieran del mismo lado. Y en cambio en el de la derecha tenemos los dos CH3 como si estuvieran de lados opuestos. Y algo parecido ya habíamos trabajado antes. ¿Sí o no? Aló. Yo no recuerdo. Es que yo tampoco me acuerdo de haber trabajado eso. Algo así. Si yo le digo de lados iguales o de lados opuestos, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? Algo simétrico. ¿Usted en qué está pensando, Carlos? Pues los cis y los trans. Eso.
el cis y el trans. Y lo mismo vamos a aplicar acá. ¿Listo? Pero entonces, pues trabajar con estas estructuras aquí en Word como que no, ¿cierto? Eso como que no mola, como que no es cómodo. Entonces vamos a utilizar la siguiente notación. Que si usted fue juicioso, juiciosa en hacer las lecturas que les propuse, se va a ubicar fácilmente con lo que le quiero mostrar. Entonces, por aquí una cuña, por acá otra cuña, unas rayas paralelas, por aquí una cuña, por acá otra cuña y unas rayas paralelas. A ver, ¿quiénes hicieron las lecturas? ¿Qué quiere decir una cuña? De frente. Primero que nada, eso se refiere a qué tipo de enlace. Simple, doble o triple. Simple, profe. Por ahí vamos bien. Entonces, ¿cómo interpretamos una cuña? Profe, que está el enlace hacia arriba y las rayitas que el enlace está como hacia atrás, hacia abajo. Ah, ok. Entonces, si utilizamos los términos acercarse o alejarse, ¿qué significa una cuña? ¿Que se acerca o que se aleja? Que se acerca. Que se acerca, muy bien. Mientras que las rayas paralelas, que se aleja de nosotros. ¿Listo? Mire que algo parecido sucede acá. ¿Listo? Si yo pongo el anillo de esta manera, es decir, de forma parecida para yo poderlo dibujar así, ¿qué pasa con los dos CH3? Con este y este carbono, ¿qué pasa con esos dos? Se acercan. ¿Y qué pasa con los dos hidrógenos? Este y este acá. Se alejan. Se alejan, ¿cierto? Entonces lo mismo vamos a intentar representar acá. Entonces acá quedaría un CH3, por acá queda otro CH3, por acá queda un hidrógeno y por acá queda un hidrógeno. Ahora, con la otra estructura que les propuse, esta de acá, entonces lo voy a mover de tal manera que pueda dibujar el anillo tal como lo tengo allá representado en Word. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dicen ustedes acerca de este CH3? ¿Se acerca o se aleja? Se acerca. Y este hidrógeno de acá. También. También. Entonces, lo mismo voy a representar acá. CH3 que se acerca, hidrógeno que se acerca. Y a ver, en los dos que quedan, pues por acá hay un hidrógeno que casi no se ve, pero que ahí está. Si lo ven, este de acá. Y este CH3, ambos se alejan. Hidrógeno, perdón, CH3. ¿Listo? Y a eso lo llamamos como representación con cuñas y rayas paralelas, la cual es muy útil para nosotros poderle dar una interpretación tridimensional a ciertos enlazamientos en una estructura. ¿Listo? Entonces ya sabemos que si encontramos una cuña quiere decir que eso es un enlace simple que se acerca a nosotros. Y si encontramos unas rayas paralelas, quiere decir que eso es un enlace simple que se aleja. Y eso ya lo habíamos visto ahorita. ¿Se acuerdan? De la talidomida. Miren que este enlace de acá quiere decir que esto de acá se aleja. Esta parte de acá, la de la izquierda. Mientras que esta cuña de acá quiere decir que la parte de la izquierda se acerca. ¿Listo?
si es así o no es así, o le estoy dando una interpretación que no es. Bueno, tampoco son muy claras estas dos representaciones de acá. Ok, entonces, miren que en la primera los dos CH3 están del mismo lado. ¿Listo? Entonces habíamos dicho que eso se parece a una geometría cis. Mientras que en esta de acá, miren que los dos CH3, o bueno, los dos hidrógenos, también vale. ¿Listo? Están de lados opuestos. Entonces quiere decir que esto se trata de una geometría trans. ¿Hasta ahí me siguen, muchachos? Sí, señor. Este dice le sigue. Bueno, entonces sean tan amables como ya saben, me van a encontrar el nombre de las dos estructuras y me lo van a decir, por favor. Hágale pues. Y Ana María, ¿qué le pasó? Que se fue, que le disgustó, que los dejara solos un momento. Profe, yo pensé que se me había caído el internet. Ah, ya. No, hágale tranquila, hágale tranquila. Bueno, y entonces, ¿cuál es el nombre de la primera? Profe, sería 1,2 cis dimetilciclopentano. No, la regó. Pero no Pero sería yo, solo es con que un no sé si número, como uno cis metil. cicloheptano. No, ¿y por qué heptano? ¿De dónde se sacó 7? Yo ahí solamente veo 5. Ve, pentano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con Profe, el cis? ¿Eso dónde lo colocamos? Al inicio. Eso, porque es que eso es parecido
a lo que ya habíamos trabajado con los alquenos. Entonces sería cis raya 1,2 dimetilciclopentano. Y el nombre de este de acá sería el trans. Trans 1,2 dimetilciclopentano. Bueno, entonces aquí viene una aclaración muy importante. Y es la siguiente. Como yo sé que sus mentes son muy inquietas y comienzan a sacar esa parte del cerebro encargada de encontrarle un sentido, un patrón a las cosas, es la que en estos momentos hace que ustedes comiencen a sacar ciertas conclusiones. Entonces ustedes me dirán, no, es que entonces esto solo se puede aplicar para cuando tenemos los dos sustituyentes enlazados a carbonos contiguos. Pues fíjese que no. La única restricción es que hayan únicamente dos cosas pegadas en el anillo. Esa es la única restricción real. Entonces, con eso en mente, podemos plantear lo siguiente. Y ustedes me lo pueden decir ya mismo, vea. ¿Cuál es el nombre de esta estructura? Espera, yo la termino de dibujar por lo menos. Sí. ¿Cómo quedaría ese nombre? Para empezar, ¿cuál sería el carbono número 1? ¿Dónde está el CH3 o dónde está el alcohol? ¿Dónde está el alcohol? Muy bien. ¿Y hacia dónde me voy a con la numeración? ¿En sentido antihorario o en sentido horario? Horario. 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría eso? A ver. Con el cis y con el trans, embárrense ahorita. Listo, por el momento no. O sea, con eso, de eso nos ocupamos ahorita. Ahorita no. Usted me entendieron. Chavales, pero háganle para ver. ¿Qué hay en el carbono 3? Profe, Metil. Entonces sería 3 metil. Si saben que estoy copiando pequeño, porque no me dicen. Profe, copie más grande. ¿Metil qué? ¿Ciclo qué? ciclopentano. Y ya, ¿cuál es el grupo funcional principal? Pentanol. Es pentanol. En este caso, como el OH está en el carbono número 1, entonces no hay necesidad de indicar su posición. Listo. Pregunta. Miren que tenemos geometría o representación con cuños y rayas paralelas para los carbonos 3 y el carbono número 1. ¿Listo? En el carbono número 3, noten que hay un hidrógeno. Y en el carbono número 1, noten que hay otro hidrógeno. Dos cosas que se repiten. Es parecido a lo que mirábamos por allá para la geometría cis-trans de los alquenos. Esas dos cosas que se repiten, que en este caso son hidrógenos, en otro caso pueden ser 2 CH3, o pueden ser dos alcoholes, o pueden ser dos aminas, etc. ¿Listo? ¿Están de lados iguales o de lados opuestos? Opuestos.
Entonces, quiere decir que ese anillo tiene geometría cis o trans. Trans. Listo. Entonces quiere decir que al principio del nombre hay que agregar el trans y ya. Quiere decir que en este caso se trata del trans 3-metilciclopentanol. Ok, entonces para esto que sigue me van a dar una espera, por favor, para yo poder mirar a ver cómo se está transmitiendo. Profe, yo tengo una duda. Contame. Para nomenclatura cis y trans no debía haber un enlace doble. Entonces quiere decir que esta es la excepción, por eso tuvimos la necesidad de dar dos definiciones. Bueno, profe, gracias. Listo. Listo, entonces me conecto por acá para poder seguir la transmisión y déjenme ya regreso. Bueno, yo creo que ya estoy casi listo. Es que se me ocurrió ahorita una genialidad. Esto sí volteas, sí voltea. ¿Qué, profe? Cuente qué genialidad. Espérese, ¿no? Para no tener que interrumpir la grabación y ponerme yo a editar después. Entonces, desde mi celular me voy a conectar. Y como mi celular sí tiene cámara, entonces vamos a lo siguiente. Bueno, primero que nada vamos a dar la definición entonces, que dice así. Son estereoisómeros que se diferencian entre sí por la posición relativa de los átomos alrededor de un enlace simple. ¿Cómo fue que dije? Son estereoisómeros que se diferencian entre sí por la posición relativa de los átomos alrededor de un enlace simple. Es correcto.
Bueno, entonces ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué eso? Bueno, la razón va a ser la siguiente. Vamos a empezar desde lo más básico, desde lo más sencillo. Vamos a utilizar como modelo de trabajo a la molécula del etano. Si yo les digo etano, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? Una estructura de ¿cuántos carbonos? De 2, profe. Y se trata de un alcano, un alqueno o un alquino. Alcano. Con o sin sustituyentes. Sin. Con o sin grupos funcionales. Sin. Es correcto, muy bien. Vea, este micrófono no necesita tanta ganancia. Desde acá estoy mirando y se está saturando muy fácil. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con esto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta cuña de acá? La Que se está acercando. Eso quiere decir que este hidrógeno acá se acerca. ¿Qué pasa con este otro hidrógeno? Se aleja. Y algo parecido va a pasar con este y con este hidrógeno. ¿Listo? ¿Qué pasa con este hidrógeno entonces? Está en el mismo plano del carbono. Es correcto. Entonces quiere decir que en el plano de la pantalla o de sus cuadernos, porque imagino que están transcribiendo esto, entonces quiere decir que hay 1, 2, 3, 4 átomos que están en el mismo plano. ¿Listo? Que serían 2 hidrógenos y esos 2 carbonos. Y más se los voy a poner de un color diferente. ¿Listo? Entonces, la definición como tal, pues si bien es la más sencilla que podemos encontrar en la literatura o dicha por el profesor, no nos dice mayor cosa. Entonces, para ello vamos a proceder a utilizar un modelo molecular. Listo, entonces déjenme, yo me uno desde el celular. Y entonces voy a activar la cámara. Bueno, entonces para ello me toca hacer lo siguiente. Esto lo traigo por acá. Dejo de presentar pantalla. Y esta que tiene la cámara la voy a fijar. Muy bien. Entonces, vea, ya lo tenía listo. Ya lo tenía por acá. ¿Ustedes están viendo mi cámara? Sí, señor. Listo. Entonces, fíjense lo siguiente, muchachos. Oiga, si yo lo tengo fijado. Ah, es que lo tengo fijado solamente para mí. Tan amables ustedes. Si yo estoy aquí como en 4 sesiones. La sesión que corresponde a la cámara la fijan para que puedan ver grande y no se pierdan de ningún detalle. Ok. Entonces, vea pues. Tenemos el modelo para el etano. Esto es un modelo molecular muy sencillo, fácil de trabajar. Listo. Entonces, vea pues, parecido a lo que teníamos ahorita en nuestro tablero. ¿Listo? Tenemos un hidrógeno que se acerca, otro que también se acerca. ¿Listo? Mientras que tenemos por acá uno que se aleja. ¿Listo? Al igual que este otro de acá. ¿Listo? Mientras que este hidrógeno, este carbono,
este otro carbono y este hidrógeno que de rato estoy tapando, esos 4 átomos están en el mismo plano geométrico. ¿Listo? Hasta ahí me siguen. Hasta ahí todo ok. Déjenme, yo me voy Sí, profe. acostumbrando a esto. Bueno, entonces muchachos, con los enlaces sigma pasa algo muy, muy especial. Y es que es el único tipo de enlazamiento que puede rotar. ¿Listo? O mejor dicho, no es que pueda rotar. Le da el suficiente grado de libertad a los dos átomos que lo están formando como para que ellos mismos puedan rotar, puedan girar. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo siguiente. Enfoquémonos mientras tanto en el enlace simple que se forma entre estos dos átomos de carbono. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Como este enlace simple, estamos de acuerdo que se trata de un enlace sigma también. Y según lo que les acabo de mencionar, los enlaces sigma le permiten a, en este caso, estos dos átomos de carbono poder girar. ¿Listo? Entonces, es decir, ellos pueden hacer esto. Así de sencillo. ¿Que por qué estoy haciendo esto con el modelo? Porque en Avogadro imposible. Listo, no se podría. Profe, y uno gira para un lado y el otro para el otro. O pueden girar para el mismo lado. Solo que para que se note el giro, los dos deberían de hacerlo a diferentes velocidades, como por ejemplo esto que estoy tratando de hacer en este momento. Algo así. No sé si alcanzan a ver el movimiento, muchachos. El movimiento relativo, eso es algo complicadito. Listo. Y más para mí a tratar de hacerlo. Bueno. Entonces lo más convencional es que giren pues en lados opuestos. No quiere decir que es lo único que puedan hacer. Listo, ojo con eso. No quiere decir que eso sea el único movimiento que pueden hacer. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso le exige cierta carga energética al orbital molecular del enlace sigma. Me explico. Intenten ustedes imaginarse, me imagino que todos han jugado en algún momento con globos de estos inflables. ¿Listo? Si usted coge esos globos, por ejemplo, y los aprieta fuerte, pues ellos se deforman, ¿cierto? Y debido a la acumulación de presión interna, pues hay un punto en el que ellos, pues como que se siente como que ejercen cierta resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿a qué voy? A lo siguiente. Imaginémonos que entre las manos hay un globo. ¿Listo? Y lo estoy sosteniendo con suficiente fuerza como para que el globo no se deslice. Tan amables, díganme y respóndanme lo siguiente. Si yo intento, por ejemplo, tomar mi mano derecha, que es esta de acá, la del guantecito raro, y la roto en cualquier dirección, listo. Si intento hacer eso, entonces sáquenme de la siguiente duda. ¿El globo permitirá hacerlo con total facilidad o no? No, profe. Cierto que no, él ejerce como cierta resistencia, ¿cierto? Y si yo roto las dos manos, listo, en direcciones opuestas, sí que voy a sentir buena cantidad de resistencia, listo. Pero entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, roto un poquito? Listo, roto las dos manos, las dejo ahí e intento medio soltar un poco el globo. ¿Qué creen que va a pasar con el globo? Se vuelve a la posición inicial que tenía. Exactamente, es decir, él como que se restaura, ¿cierto? Y si yo vuelvo a apretar y sigo rotando y suelto un poquito, ¿qué pasa? Ahí deben de pasar dos cosas. ¿Cuáles serían? La primera. Profe, que otra vez vuelve, ¿no?
Entonces, en la primera, cuando yo lo agarro fuerte otra vez y roto un poquito las manos, él vuelve y se deforma. Y cuando yo suelto un poquito, él vuelve y se restaura, ¿cierto? ¿Por qué les estoy haciendo esta analogía? Porque algo parecido sucede con el orbital molecular de un enlace sigma. ¿Listo? Si dejo este carbono de acá totalmente quieto e intento rotar, porque es que me queda más fácil hacerlo así, este otro carbono, yo no sé ustedes de qué lado lo están viendo. Este carbono, ¿de qué lado lo están viendo? ¿Derecho o izquierdo? Este de acá. Izquierdo, profe. Esto es lo maravilloso de estas cámaras, que eso siempre voltea todo. Bueno, entonces la cosa es esta. Entonces, si yo intento voltearlo un poquito, listo. Entonces, ¿qué le va a pasar al orbital molecular sigma? Lo mismo que ahorita intentábamos entender con la analogía del globo entre las manos. Él como que se deforma, pero llega un punto en que él solito vuelve y se restaura. Pero como el átomo, este átomo de carbono no se detiene, sino que sigue girando, entonces eso se convierte como en un tira y afloje continuo. ¿Listo? Es decir, el orbital molecular sigma se retuerce y después se restaura, se retuerce, se restaura, así y así se va yendo. Pero entonces, como les decía ahorita, eso le exige a ese orbital molecular sigma una carga energética. ¿Listo? Esa carga energética la vamos a llamar tensión estérica. ¿Listo? Ella lo teniendo por ahí copiado en sus notas, que ahorita lo retomamos. ¿Listo? Profe, tensión, ¿qué? Perdón. Estérica. No histérica, estérica. ¿Listo? Bueno, pero eso no es lo único que pasa, muchachos. Quiero que me respondan algunas preguntas. Y para hacerlo más fácil, voy a quitar lo que me sobra. Vamos a poner esto por acá. Y continuamos. Si estuviéramos haciendo esto por Twitch, la calidad de video sería muy superior. Pero algo le hacemos. Entonces vea pues. Entre un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno, ¿quién es más electronegativo? El carbono, profe. El carbono. Pues la diferencia de electronegatividades no es tanta como si comparáramos, por ejemplo, un carbono con un nitrógeno. Pero aún así esa diferencia está. ¿Listo? Y eso tiene mucha consecuencia. ¿Sobre quiénes? Sobre el hidrógeno, sobre el carbono y sobre el enlace sigma que forman los dos. ¿Listo? ¿Cuáles serían esos? Pues a ver, estamos de acuerdo que en el enlace sigma vamos a encontrar dos electrones. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Bueno, ahora se dan cuenta por qué a veces me dejan sordo. Y es porque yo utilizo audífonos. Bueno, entonces pasa lo siguiente. Esos dos electrones del enlace sigma entre el carbono y el hidrógeno, la mayor parte del tiempo se van a ver atraídos hacia un átomo en particular. ¿Cuál será? El carbono. ¿Y por qué hacia el carbono y no hacia el hidrógeno? Por la electronegatividad. Exactamente, porque es que recuerden que la electronegatividad es sinónimo de esa fuerza para atraer electrones. ¿Listo? Entonces pasa lo siguiente, si esos dos electrones sigma del enlace
Bueno, sí, esos dos electrones del enlace sigma van a estar la mayor parte del tiempo atraídos hacia el carbono, la mayor parte del tiempo. Entonces quiere decir que la mayor parte del tiempo hacia esta pelotica blanca que simboliza el hidrógeno, ¿qué vamos a encontrar ahí? Un Encontramos... enlace. ¿Cómo? Estaría adivinando, pero un enlace pi. No. No, el hidrógeno no le da para formar un enlace pi. Entonces, ¿estamos de acuerdo que cuando tenemos un hidrógeno solo, listo, está compuesto de al menos un protón y al menos un hidrógeno, ¿cierto? Perdón, un electrón, ¿vale? Pero cuando ya se enlaza, por ejemplo, en este caso, a un átomo de carbono, ese único electrón que tiene el hidrógeno, pues va a estar ocupando el enlace sigma, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, profe. Entonces, si la mayor parte del tiempo los dos electrones que ocupan el enlace sigma se ven fuertemente atraídos o más fuertemente atraídos hacia el carbono, entonces del lado del hidrógeno que vamos a encontrar la mayor parte del tiempo. Una carga positiva. Una carga positiva. ¿Representada por qué partícula? Por un protón. ¿Por qué partícula? Protón, profe. Eso, por un protón, ¿cierto? Y un protón es una carga positiva básicamente, ¿cierto? Ojo, esto que les estoy comentando acá es tan rápido que eso no se siente, eso no se ve. Eso está teorizado y ya está medido, pues. Pero eso con instrumentos tradicionales y a la escala de nosotros, eso ni se siente. Listo. Perdón. Entonces pasa lo siguiente, pues para que no vayan a creer, no, es que según lo que nos dijo el profe, el carbono es negativo y el hidrógeno es positivo. No, muchachos, eso es muy rápido, listo. Entonces eso prácticamente esas cargas ni se forman, listo. Pero entonces eso tiene consecuencias, listo. Entonces, estamos de acuerdo, vamos a regresarnos. Estamos de acuerdo que el enlace sigma que se forma entre los dos carbonos les permite rotar. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Lo segundo, que debido a que el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, eso ocasiona que una buena parte del tiempo, pues prácticamente acá estemos viendo, llamémoslo así, una carga parcial positiva. ¿Listo? Es decir, como los deltas que trabajamos en resonancia, que yo no sé por qué ya no se los había comentado antes. Esos deltas tienen la connotación de ser cargas parciales. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda cosa que debemos de tomar en cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando dos átomos que tienen cargas parciales positivas se acercan? Algo así, es que no sé cómo... Ah, sí, así se ve más fácil. ¿Qué pasa si los acercamos? ¿Qué creen, muchachos? Se repele. Se van a repeler, ¿cierto? Entonces, cuando ellos llegan a esta posición en particular, estos dos hidrógenos se van a repeler. Eso no va a ser sinónimo de que se van a romper enlaces, no. Eso va a ser sinónimo de que los dos van a tratar de alejarse uno del otro. ¿En qué dirección? Vea, este jovencito de acá hacia allá.
y este jovencito de acá hacia allá. Listo, entonces eso hace que ellos traten como que de alejarse, de moverse hacia allá, pero si miramos bien desde otra perspectiva, cuando ellos tratan de alejarse, eso termina modificando los ángulos de enlace, es decir, la estructura. Listo. Y entonces eso genera otra carga energética, en este caso ya no sobre un enlace, sino sobre toda la estructura. ¿Listo? Y entonces a esa carga energética, debido, en este caso en particular, no quiere decir que siempre sea así, en este caso particular, debido a la repulsión de esos dos hidrógenos, a eso lo vamos a llamar ay, yo cometí un error ahorita, muchachos. Me disculpo con ustedes. Vean, la primera que vimos asociada con ese retorcimiento del enlace sigma y su restauración, eso se llama tensión torsional. ¿Listo? Y esta que estábamos apenas dilucidando se llama tensión estérica. Listo, ya hicimos la corrección. Sí, profe. Entonces, ¿cómo fue que dije? Ahora sí, bien dicho. ¿Cuál de las dos, profe? Las dos. Ya que dice. Las dos. La tensión torsional. ¿Sí era así? Torsional de torsión. Bueno, la torsional. Ajá. Esa es la que se da cuando los átomos de carbono van girando y obligan a que el enlace simple que hay entre ellos dos se tuerza un poquito y regrese. Estamos de acuerdo. Y la segunda es tensión estérica. estérica, no histérica, no. Histérica, no. Estérica, ¿listo? La estérica. Ajá. Entonces, esa ocurre debido. De esa tenemos dos tipos. Puede ser del tipo atractivo o repulsivo. En el caso de los dos hidrógenos, ¿de qué tipo va a ser? Repulsivo. Es correcto, repulsivo. Déjeme que estoy por acá buscando otro. Si por ejemplo, que voy a hacer un paréntesis, cambiamos uno de los dos hidrógenos, por ejemplo, por un cloro. Estamos de acuerdo que el cloro tiene mayor afinidad electrónica que el carbono. ¿Sí o qué? Entonces, en este caso va a pasar lo opuesto. Quiere decir que la mayor parte del tiempo los dos electrones del enlace sigma entre el cloro y el carbono se van a inclinar ¿hacia dónde? Hacia el cloro, ¿cierto? Entonces eso hace que del lado del cloro se forme una carga parcial negativa. Entonces, ¿qué pasa cuando dos átomos con diferentes cargas parciales se encuentran lo más cercanos posibles? Se atraen. Se van a atraer. Entonces eso hace que ellos intenten como que atraerse, ¿cierto? Y si lo vemos desde otra perspectiva, miren qué cambio sufre la estructura. Vea. ¿Cierto? Y eso también es una tensión estérica. ¿Listo? Entonces la tensión estérica puede ser del tipo repulsivo o de tipo atractivo. Todo depende de el átomo que estemos analizando. ¿Listo? Voy a regresar con los hidrógenos. Y ahora voy a colocar el resto, los que había quitado hace un momento. Bueno, entonces, miren bien esta estructura como está.
Listo. Mírenla bien. Yo todavía no me ubico con la cámara. Nótese que estoy muy desacostumbrado a usarla. Listo. Noten que como la tenemos y toda la cosa. Entonces, primera cosa a analizar. Analicen la distancia que hay entre... A ver, yo me ubico mejor. Todavía no me ubico. Yo creería que sí. Eso, la distancia entre este hidrógeno y este otro hidrógeno de acá arriba. Listo. Miren bien esa distancia. Traten de imaginársela. Si yo cojo este carbono de acá y lo roto en esta dirección, ¿qué creen usted que está pasando con la distancia entre esos dos átomos? Se disminuye la distancia, profe. Es correcto, se disminuye. Entonces, ¿qué me dicen ustedes acerca de la tensión estérica con ese movimiento? ¿Aumenta o disminuye? Si llegamos acá, ¿qué pasa con esa tensión estérica? Profe, ellos se repelen. Sí, se van a repeler. Entonces, ¿eso aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye la tensión estérica? Yo creo que la aumenta, profe. La aumenta, listo. Entonces, miren que esa tensión estérica es inversamente proporcional a la distancia, en este caso, de los átomos de hidrógeno. Entre más cercanos estén, ¿qué pasa con la tensión estérica? Aumenta. Y entre más alejados estén, entonces, ¿qué pasa con la tensión estérica? Disminuye. Listo. Ahora, multipliquemos eso por 3. Es decir, para toda la estructura. Pero es que eso queda más fácil mirarlo así. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El carbono de que ustedes están viendo aquí en todo el frente, lo voy a dejar quieto. Y solo voy a mover el de atrás. Ay, pero eso sí queda como más difícil. Yo creo que va a quedar más fácil hacer lo opuesto. Sí, queda mucho más fácil. Entonces vamos a empezar así. Listo. Disculpen, muchachos, pero yo no estaba acostumbrado a hacer esto. Entonces voy a mover el carbono de delante. Listo, lo voy a rotar. Entonces miren que ahí se va viendo que los hidrógenos se van acercando entre sí. Listo, hasta llegar a este punto, donde tenemos la mínima distancia posible entre esos 3 pares de hidrógenos. ¿Listo? Entonces yo les pregunto lo siguiente. En esta posición para la molécula del etano, ¿cuántas tensiones estéricas tenemos ahí? 3, profe. 3 tensiones estéricas. ¿Listo? Y eso es mucha carga energética para la molécula del etano. Entonces, ¿en qué posición tenemos más carga energética? ¿En esta o en esta? En la primera. En la primera, ¿cierto? Ay, noten una cosa, vea qué curioso. Este carbono está tapando completamente el carbono de atrás. ¿Listo? Y eso hace que el carbono de atrás no se vea. Eso ahorita lo vamos a necesitar. Cierro paréntesis. Entonces, estamos de acuerdo que la carga energética que tiene la molécula del etano va a ser menor en esta posición que en esta otra posición. ¿Listo? Bueno. Ahora la pregunta que yo les hago es la siguiente. O bueno, la pregunta que ustedes me pueden hacer es esta. Este tipo, ¿por qué nos está hablando de todo esto, sabiendo que estamos intentando entender lo que son isómeros conformacionales? Pues entonces ya les voy a dar el contexto. ¿Listo?
Energéticamente hablando y según la posición relativa, que ya estoy haciendo la conexión directa con la definición que vimos al principio. Entonces, según la posición relativa de los átomos alrededor de este enlace simple entre estos dos carbonos, ¿será lo mismo tener esto a tener esto? ¿Qué me dicen ustedes? Profe, yo creo que no. Cierto que no es lo mismo. Entonces, dado eso, eso convierte, por ejemplo, a esto que están viendo ustedes acá y a esto. Listo. Dado que la posición relativa de todos los hidrógenos entre sí es diferente, los convierte en dos isómeros conformacionales. ¿Se la cogieron? Vea, solo con rotar un carbono, vea. Aquí tenemos un isómero conformacional y acá tenemos el otro. Listo. Y si somos más estrictos, vea, el solo hecho de mover un poquitico esto, ya tenemos otro isómero conformacional para el etano. Si lo movemos otro poquitico, ya tenemos otro. Si lo movemos otro poquito, tenemos otro. Y así sucesivamente. Entonces, entre esta posición y esta posición, ¿cuántos posibles isómeros conformacionales podemos nosotros identificar? Díganme un número. Profe, muchos. Nunca mejor dicho. Muchos. Infinitos. Porque entre el uno y el otro tenemos infinitos números. ¿Listo? Pero ustedes miran, profe, y usted los va a poner a encontrar infinitos. ¿Y ustedes qué creen que yo les voy a decir? Que sí. No, hombre, dejémonos de vainas. No. Vamos a ser prácticos y listo. Bueno. Entonces, aquí tenemos un gran problema. Y es que todo esto que hemos estado analizando desde hace rato con este modelito tan bonito, de una u otra manera lo tenemos que llevar al cuaderno o a la pantalla, porque esa es nuestra herramienta de trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Por ahí está Juan Carlos, todavía, o Juan Camilo. Profe, sería Profe, con... ¿Cuál crees que sea esa herramienta que nosotros necesitamos? ¿Cómo se llama eso? No, profe, no sé. Bueno, yo les voy a decir hola. Representación con cuñas y rayas paralelas, ¿no? Eso es un punto de partida, pero nos quedamos cortos con eso. Listo, nos vamos a quedar cortos con eso. Pero ya que lo mencionas, vamos a hacer una diferencia. Vea. Puede ser que no me pierda mucho con esto. La representación con cuñas y rayas paralelas de este isómero conformacional en particular ya la tenemos. Listo. Que era tener pues un hidrógeno acercándose, otro por acá, uno en el plano, toda la cosa. Eso ya lo tenemos hecho desde hace rato. Si nos vamos a esta posición, miren que ya el dibujo nos va a cambiar completamente. ¿Cierto? Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Pues lo siguiente. Bueno, por el momento entonces yo voy a dejar de transmitir por acá video para ya centrarnos entonces en nuestro tablero. Vamos al tablero entonces. ¿Ya están viendo mi pantalla?
Sí. Bueno. Entonces, ocultar. Bueno, entonces esta fue la estructura con la que empezamos, ¿cierto? La otra que logramos identificar con mucha claridad, entonces podríamos pensar en representarla de la siguiente manera. Cuña para acá, cuña para acá, rayas paralelas para acá, rayas paralelas para acá. Listo. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Listo. Ese sería el segundo conformero, bueno, el segundo isómero conformacional. Bueno, entonces, bueno, esta sesión acá yo ya la puedo cerrar, déjeme yo la cierro. Bueno, entonces, ya para redondear todo lo que hemos visto desde hace rato, entonces estamos de acuerdo que un enlace sigma, listo, esto para reforzar, un enlace sigma entonces permite la rotación de los átomos que forman ese enlace. Listo. Y sabemos que esa rotación deforma el orbital molecular propiamente hablando del enlace sigma, ¿cierto? Y entonces esto de forma inevitable como le dijéramos, le acarrea una carga energética en este caso y de forma muy puntual al enlace. Listo. Que eso después se refleje en toda la estructura es otro asunto. Listo. Y a esto lo vamos a llamar tensión torsional. Torsión sí es con C. Ya me entró la duda. Es con S. Cierto que sí. Bueno. Lo sigo viendo raro. Nótese que casi no uso esa palabra. Bueno, la misma rotación de esos átomos que forman el enlace sigma genera otro efecto, que es el acercamiento barra alejamiento de los átomos alrededor hace rato me salí yo y apenas me llegó la notificación de los átomos alrededor del enlace sigma. Listo. Y entonces ese acercamiento alejamiento puede causar, a ver, ayúdenme ustedes. Profe, tensión estérica. Pero para llegar allá,
puede generar una Un repulsión. cambio en los... un cambio en los... Iba a decir que en los ángulos. Ah, es que usted se está yendo más para allá. Excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que esa repulsión o esa atracción, eso genera ese cambio en los enlaces, ¿cierto? Mire, ya tengo esta garganta pero súper cansada. Repulsión. Eso genera una repulsión barra atracción. ¿Cierto? Que esto a su vez, y ya me debería ir hacia la derecha, que esto a su vez genera cambios en los ángulos de enlace. Listo. Entonces a esto es a lo que nosotros vamos a llamar como tensión estérica. Listo. Yo creo que quedó bien resumido todo lo que hablamos ahorita. Bueno, entonces ahora la pregunta que nosotros podemos hacernos es: ¿cómo analizar en el cuaderno? Eso es lo que nos podemos preguntar. ¿Listo? Entonces, tarea para la próxima semana. Se van a estudiar las proyecciones de Newman. ¿Listo? Ahí también entra lo de la representación de caballete. Nosotros no vamos a estudiar esa parte. Ah, listo. Pero sí, ahí también entraría esa parte. Porque es que estas proyecciones de Newman las podemos extrapolar luego para estructuras cíclicas como el ciclo de Hexano. ¿Listo? Y es cuando comienzan a resultar un poco de cosas adicionales. ¿Listo? Pero hasta allá no vamos a llegar. ¿Vale? Bueno, entonces yo creo que aquí podemos dejar por hoy. Y no, nada. Nos vemos el próximo jueves, muchachos. Cuídense bastante y juiciosos. Feliz noche, profesor. Igualmente. Gracias, profe. Profe, yo le puedo preguntar una cosa. Chao. Gracias. Sí, contame. Profe, en el trabajo de acompañamiento para las referencias, ¿hay algún formato en específico? Ujú. Bueno, al parecer se me está malogrando el internet. Y yo creo que vas a saber por qué. Ya regreso. Espera un momentico. Listo, ¿cómo me escuchan ahí? ¿Bien? Sí, profe. Bueno, sí, como dato curioso, las freidoras de aire interfieren con la señal Wi-Fi del Wi-Fi. Entonces quiere decir que las freidoras de aire generan mucha interferencia electromagnética.
Bueno, para darte respuesta puntual a tu pregunta, vea, usted puede utilizar formato APA o el formato de ingeniería eléctrica y electrónica. Cualquiera de los dos puede utilizar, que son los que más comúnmente se van a encontrar. ¿Listo? Cualquiera de los dos. Listo, profe. Gracias. Con gusto. Julián, ¿usted tenía alguna pregunta? Profe, Cuéntame. Dale, Vanessa. ¿el jueves entramos normal a la clase o no tenemos que ingresar? A ver, siendo estrictos, usted no tiene que ingresar. ¿Listo? De todas maneras, yo voy a estar ahí conectado. Por si a alguien le surge alguna duda sobre el enunciado del parcial, entonces yo voy a estar ahí para solucionar esas dudas. ¿Listo? Pero estrictamente hablando, no tiene que hacerlo. Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, profe. yo- Cuéntame. Profe, es que respecto a la parte teórica de la fluoxetina, Ajá. nosotros le dejamos el documento por Discord Sí. y usted nos dijo que complementamos la información, pero no sabemos bien cómo o en qué parte, porque lo que nosotros pusimos ahí fue pues, lo más resumido y lo más importante que pudimos encontrar. Bueno, entonces voy a ir al grano con eso. A ver, ustedes por allá, por ejemplo, mencionan que el nombre IUPAC es tal, ¿cierto? Pero eso estrictamente hablando en el sentido más puro no es nomenclatura IUPAC. ¿Listo? Entonces ahí yo les sugiero que ponga en lugar de ese nombre el que ustedes desarrollaron en la clase. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, mirando el resto del contenido, pues está tan resumido que probablemente hayan omitido alguna cosa. Entonces, la sugerencia con mi comentario va encaminada a que ustedes revisen otras fuentes bibliográficas para que miren y determinen si en realidad esa información que tienen ahí es la mejor o la pueden mejorar añadiéndole otra información, valga la redundancia. No sé si me hago entender. Pues porque sí la vi muy resumida. Sí, profe, pues es que de la referencia que está ahí es donde mejor estaba la información, porque en general muy poca se encuentra así como por internet regada. Y esa referencia es de una, no me acuerdo si es una biblioteca médica nacional de los Estados Unidos o algo así, que la tenía como todo bien, o sea, tenía, pues no sé si todos los aspectos, pero sí tenía como de cada cosita algo que hablar sobre ello. Pero ya eran como muy técnicas y pues poner algo como que, no sé, como que no hemos visto por allá que uno pues ni sabe, pues tampoco sabemos ahí. Bueno, entonces yo los voy a dejar a ustedes en la libertad de escoger de si le añaden más información o definitivamente lo dejan así. Ya ustedes determinarán. Bueno, profe. Listo, pues Julián, así Listo, que profe, muchas gracias. con Listo, gusto. profe, hasta luego, que esté bien. E igualmente, una feliz noche.